¿Por qué quiero contar mi historia? Bueno, en realidad creo que la vengo contando hace muchos años. Lo que pasa es que hasta ahora es que realmente la entiendo. Creo que hasta ahora es que me he dado cuenta realmente que mi herida es mi ministerio y que mi debilidad es mi apostolado. Es hermoso poder ver el caminar a través de la vida y ver cómo Dios se ha ido manifestando. Por eso quiero aclarar que nada de lo que yo diga en este video es pretendiendo victimizarme, ¿verdad? Porque creo que de una forma maravillosa Dios se ha manifestado en mi vida y se ha valido de todas las situaciones, ¿verdad? Para poder amarlo de la manera en que lo amo hoy, para poder entregarme pasionalmente de la manera en que lo hago ahora. Entonces, pues nada, esta es mi historia. Mi nombre es Gustavo Mejía, tengo 30 y tantos de años. Soy de Colombia, de una pequeña ciudad que se llama Palmira. Ahí crecí en un hogar tradicionalmente católico. Mi mamá, una mujer que se desbordaba de cariño constantemente por su familia, una mujer muy trabajadora. Mi papá, un ejemplo de profesional, ¿verdad? En todo lo que él ejercía. Se entregaba con pasión a su trabajo. Crecí con mi hermano mayor, que es 7 años mayor que yo, y pues, teníamos una familia, dentro de lo que cabe, podemos decir que feliz. Yo recuerdo muchas veces estar jugando afuera con mis amiguitos y con mi hermano, o con los amigos de mi hermano, porque realmente todos eran mayor que yo, y entrar a la casa y ver esa imagen hermosa de mi papá y mi mamá bailando. Se tomaban una copa de vino, bailaban, se reían. Por lo que puedo decir que crecí en un hogar bonito, un hogar sano. A los 6 años, los amigos de mi hermano, que ya estaban más grandes, comenzaron a exponerse a material explícito, a la pornografía. Y yo era un niño pequeño, yo tenía 6 años y siempre estaba donde estaban ellos y hacía lo que hacían ellos. Me imagino que en el momento que ellos se den este encuentro con este material, pues sacarme no podían, porque mi papá se hubiesen dado cuenta que había algo raro. Por lo tanto, pues trataron de darme unos juguetitos, pero de alguna forma el material estaba presente. Y puedo decir que tal vez en una edad muy pequeña todavía, que tal vez no podía entender lo que estaba viendo, empecé una relación tóxica con la sexualidad, con la pornografía, con lo que estaba viendo, pero todavía no entendía. De ahí en adelante, mientras iba creciendo, buscaba ese tipo de material que por alguna razón estaba muy siempre a la mano y cerca. Creo que eso es como un primer impacto que tengo en la vida, ¿verdad? Un primer impacto que tal vez hay algo ahí que quedó tal vez sin entender. Después, cuando cumplo 7 años, ese hogar tan bonito, esa familia tan bonita, que era mi papá, mi mamá, mi hermano, ese hogar se deshace. Y una de las imágenes que tengo en la mente, dentro de las muchas bonitas que tengo, porque no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Esto no es una victimización ni nada, es solamente un entender de mi propia humanidad, un caminar y poder ver cómo Dios ha estado presente y cómo la gracia de Dios se ha hecho presente a través de mi vida. Y entender por qué hoy me llama la atención la teología del cuerpo y cómo me explica mi propia persona, ¿verdad? Cómo me permite ir atrás y sanar heridas, y me permite ir atrás y completar aquellas cosas que no quedaron completas, que tal vez no entendí. Como estaba diciendo, a los 7 años mis papás se divorcian
Y una de esas escenas, pues, que me imagino que en la mente de todo niño o adolescente que ha experimentado un divorcio, siempre hay una escena que queda grabada, ¿verdad? Que podemos recordarla como que fue ayer. Fue el momento en el que mi papá baja las escaleras con una maleta y ya se está yendo de la casa, y yo abrazo a mi papá en las piernas y le digo que no se vaya, que no se vaya. Muchas veces como niños, como jóvenes, pensamos que tenemos algo de culpa y que tal vez podemos hacer algo para arreglar la situación. Por eso es importante a quien esté viendo este video, si han pasado por el golpe, por el daño, por todo lo que hace un divorcio, que siempre recuerdes que no es tu culpa, ¿verdad? Que las decisiones de adultos son decisiones de adultos, pero no es tu culpa. Aunque digan, ay, nos divorciamos por los niños, no es verdad. Las diferencias de los adultos o las razones que ellos escojan para tomar esa decisión es responsabilidad de ellos, nunca de un niño, de una niña, ni de un menor. En ese momento le digo yo a mi papá, papá, no te vayas, no te vayas. Y pues él estaba discutiendo con mi mamá y él se sacude la pierna y se va. Recuerdo como que fuera ayer, mi mamá llorando, mi hermano estaba arriba y yo mirando a mi papá que se iba caminando con una maleta. Esa escena creo que se quedó para siempre en mi mente, porque fue el último momento dentro de mi adolescencia que pude experimentar lo que era una familia, ¿verdad? De ahí en adelante, una serie de discusiones con mis papás, una serie de malas decisiones, hicieron que el término familia quedara erosionado para mí, ¿verdad? Más adelante empiezan otro tipo de realidades, peleas, muchas situaciones que muchos de nosotros pasamos, las dejamos pasar, a veces dejan heridas, y es importante que no importa la edad que tengamos, volvamos a esos momentos, nos sanemos y pongamos la información correcta ante la situación que hayamos vivido. Bueno, creo que fue una época de mucho sufrimiento para mí, para mi hermano, para mi mamá. Cada uno aprendió a solucionar o a desconectarse con la situación de forma diferente. Mi hermano con sus amigos en la calle, mi mamá a su manera, yo a mi manera, cada uno. Siempre he tenido una relación muy cercana con mi mamá, ¿verdad? Mi mamá y yo siempre hemos sido muy cercanos. Así que de alguna forma el sufrimiento de mi mamá era mi sufrimiento. Pero pues yo estaba muy pequeño para procesar ese sufrimiento, ese dolor, las diferentes situaciones con las que pasamos. Pero bueno, después de eso, aparte de eso, también por la misma situación, yo fui un poco retraído. Todo mi elementary school, mis primeros años de la escuela, me hicieron bullying por la manera en que hablaba, por la manera en que me proyectaba, por cantidad, me hicieron mucho bullying. Pero todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Cuando ya entro a la adolescencia, cuando cumplo 15 años, tomo una de las mejores decisiones de mi vida, que fue unirme a un grupo scout, que era un grupo scout católico, donde conseguí amigos, cambié de colegio, entré al seminario de Cristo Sacerdote, ahí hice mi high school, y mi vida cambia completamente. Esa herida de ese niño, todo lo que tal vez pudo haber vivido y todas sus preguntas, quedaron guardadas. Quedaron guardadas. Simplemente me enfoqué en el momento y tuve una época de una juventud muy bonita, de muy buenos amigos, de actividades inolvidables, ¿verdad? De momentos inolvidables. Y así cuando me gradúo, entonces es que decido salir de mi país, Colombia, y viajar a Miami, donde la historia cambia. A los 17 años llego a Miami con muchos sueños, con muchas ideas, con muchos deseos. Uno de esos era que yo quería ser actor, me encantaba el teatro, me encantaba la idea de poder caracterizar a otras personas, llevar eso al escenario.
Esa era una de mis pasiones y una de las mayores razones por las cuales llegué a Miami. Cuando llegué a Miami empecé a trabajar, empecé a buscar una escuela de teatro. Encontré una maravillosa que se llamaba Prometeo y en la cual estuve casi por 7 años. Hicimos muchísimo teatro, tuvimos la oportunidad de viajar a diferentes países y siempre me gustó eso de poder profundizar en la vida de alguien y en el caso del teatro poderle dar vida, ¿verdad? Dar vida. Pero al mismo tiempo no terminaba de profundizar en mi propia vida. Al mismo tiempo que estaba en el teatro, hice parte de un grupo de la iglesia, Discípulos de Cristo, con el cual estuve, no me acuerdo, creo que como 10 años, con el cual tuvimos un ministerio de teatro, Hechos de Barro, genial, con el cual hacíamos obras de teatro, pero al mismo tiempo que por medio de estas obras de teatro queríamos evangelizar, queríamos llevar la buena nueva de Dios, que yo recién realmente estaba conociendo y me encantaba la idea de que Dios me amaba. Muchas veces no entendía cuando me decían que Dios era mi Padre, que Dios era mi Padre, porque tal vez no tuve el apoyo o la presencia de mi Padre terrenal mientras yo crecía. Por lo tanto, cuando oía la idea de que Dios era como mi Padre, muchas veces yo decía, pero ¿y me va a abandonar en algún momento? O sea, tengo que hacer cosas y hacer para que Él me ame. Y de alguna forma tal vez lo internalicé, porque en la medida mi relación con Dios se convirtió en hacer, y hacíamos teatro, y llevábamos evangelización, hacíamos mucho. También por el medio del teatro yo trataba de experimentar mis propias ideas y ver cómo la iglesia o cómo Dios la respondía. Yo creo que fue en medio de todo ese mismo proceso que decidí entrar al seminario y muchas cosas pasan, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es que me había enamorado de Dios y había dejado que Él me enamorara, pero no le había dejado entrar a mi corazón. No le había presentado mis heridas, mis faltas, mis falencias, ¿verdad? Solo quise darle aquello que era lo más fuerte de mí. Yo pensaba que se trataba de mí, ¿verdad? De que yo tenía las fuerzas para transformar mi vida, de que yo tenía las fuerzas de alcanzar la santidad que Jesucristo nos invita. Pero llegó un momento en que me choqué con esa realidad, empecé a mirar hacia adentro y muchas de las cosas que empecé a encontrar ya no me gustaron. Yo creo que las heridas del alma a veces son como las heridas del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de alguna forma siempre revela el misterio de la persona, el misterio de nuestro interior. Y de la misma manera que una herida que no curamos, sino que simplemente tapamos, se va pudriendo, de la misma manera esas heridas del alma a las cuales no le damos la atención adecuada, se van pudriendo y se van regando y van dañando a la persona. A tal punto que cuando realmente me decidí a mirar hacia adentro, fue tanto el miedo de lo que encontré, fue tanto el dolor de las cosas pequeñas que yo simplemente había dejado que crecieran. Era tanto lo que había reprimido que mi humanidad no quise entregarle eso a Dios. Por el contrario, le eché la culpa a Dios. En ese momento comenzó un periodo de descenso, de mucho dolor para mí mismo, mucho dolor para mi familia, mucho dolor para las personas que me rodeaban, porque, por supuesto, después de haber sido tan activo en los grupos de jóvenes, después de haber hecho toda una obra de evangelización y de repente dar la espalda a todo eso y empezar a hacer todo lo contrario, causaron muchas heridas en muchas personas, de lo cual realmente estoy muy arrepentido, me arrepiento
si en algún momento fui piedra de tropiezo para otras personas. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, vi grandes luces. Me encontré de todo. Encontré personas que me juzgaron, me encontré personas que hablaron de mí, encontré personas que me acusaron, pero por el contrario también encontré personas con un balance perfecto, como dice Benedicto XVI en Veritas in Caritate, un balance entre la caridad y la claridad, ¿verdad? Personas que tal vez me escucharon, quisieron oír mi dolor, oír mi herida, y me escuchaban de una forma tan real que yo hasta a veces llegué a pensar de que estaban de acuerdo conmigo. Sin embargo, no. En esa misma conversación me iban dando claridad, me iban mostrando luz en medio de toda la oscuridad que yo estaba viviendo. Estaba viviendo una vida muy desordenada, de la cual muchas personas a veces quisieran que yo hablara más. Sin embargo, creo que no me define mi pecado, no me definen mis errores, me define el haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Me define el saber que soy hijo de Dios. Me define el saber que fui redimido por Cristo. Por eso muchas veces cuando la gente quiere ponerme un label, como se dice en inglés, en español, como una etiqueta, y quieren etiquetarlo a uno por su pecado, siempre me he mostrado totalmente en contra de eso. No me da miedo contar mi testimonio y dejar ver lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero nunca voy a dejar que lo que pasó en ese testimonio me defina como persona, ¿verdad? Porque la última definición yo la tuve una vez que fui salvado y lavado por la sangre de Cristo. Así que cometí errores, salía a bailar de lunes a lunes, tomaba, mi vida sexual era bastante desorganizada, ¿verdad? A un punto que llegué a perder mi propia identidad en todo sentido. A un punto que recuerdo todavía, una vez estaba en una discoteca bailando y me sentía vacío. Yo veía que todo el mundo brincaba, yo veía que todo el mundo saltaba y yo me sentía vacío por dentro. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si ya estoy haciendo tal vez todo lo que antes quise hacer? ¿Por qué si he sacado todo del fondo? ¿Por qué si estoy viviendo la vida que mucha gente dice que es la vida ideal? ¿Por qué me siento tan vacío? Me acuerdo esa noche, fui al baño de esa discoteca y lloré amargamente y decía, Señor, si esto no me hace feliz, ¿ya qué me queda? Ya te seguí a ti, ya he cumplido muchos de mis sueños, ya viví una vida desordenada al máximo, sin importar lo que nadie dijera, porque muchas veces me lamento de lo público que fui y cómo yo mismo quería imponer mis propias ideas. Y le preguntaba al Señor, ¿ya qué queda? ¿Verdad? Y constantemente oía ese eco en mi cabeza y en mi corazón que me decía, te basta mi amor, te basta mi presencia, te basta mi poder. Había lastimado mucho a mi mamá, a mis amigos, a personas que habían caminado conmigo, pero ante todo me había lastimado a mí. Me había hecho una herida que tal vez en algún momento llegué a pensar que no tenía sanación. Esa misma noche que arranqué mi carro y me fui manejando por toda la 75, iba a toda velocidad, iba llorando y le decía a Dios, Señor, quiero tener la valentía para en este día poder quitarme la vida, pero ni la valentía tengo, y lloraba amargamente, subía la velocidad del carro y de repente se me vino la imagen de mi madre y me detuve y lloré amargamente lloré esa noche. Esa noche llegué a la casa y cuando llegué a casa puse un CD que yo tenía en mi cuarto
Ya yo conocía a Christopher West, ya yo había oído la teología del cuerpo. Sin embargo, puse esta enseñanza y creo que por la misma apertura que tenía en ese momento, tal vez porque por primera vez había sido 100% sincero con Dios y le había dicho realmente lo que sentía, lo que deseaba, lo que me pasaba. Cuando puse este CD y empiezo a escuchar que Christopher West habla precisamente de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de todo ese vasto mundo interno, y él comienza diciendo que Dios no vino, que Jesús no vino para aplastar o reprimir nuestros deseos, sino para eternizarlos. O sea que fue ese día que realmente todo lo que yo había aprendido empezó de la teología del cuerpo, empezó a cobrar un sentido y empezó a tocar mi propia vida. Empecé a darme cuenta que ese deseo de amor que yo tanto tenía, que ese deseo de aceptación que yo tanto tenía y que había buscado de todas las maneras y de todas las formas, es un deseo de un amor, pero es un amor perfecto. Es un amor que Dios está dispuesto a darme y que con el cual voy a compartir eternamente, ¿verdad? Es un deseo, ese mismo deseo, o mucho más grande que el deseo que yo tengo de ser amado y de entregarme completamente. Es el mismo deseo que Cristo tiene por mí, por cada uno de nosotros. Recordaba que la Madre Teresa de Calcuta, en cada una de las cruces de su convento, ella colocaba tengo sed, ¿verdad? Tengo sed, para recordarse que Jesucristo tiene sed de nosotros. Como decía Benedicto XVI, Jesucristo nos amó con eros, en el sentido que salió de sí mismo porque tenía un deseo de hacerse uno con nosotros. Fue en ese momento que yo empecé a entender, ¿verdad?, que cada uno de mis deseos tenía un sentido y que mi herida no estaba ahí para yo simplemente desaparecerla, me sané y se acabó, sino que mi herida era mi ministerio, porque precisamente donde yo había sido herido era donde Dios quería glorificarse, ¿verdad? Cuando Jesucristo resucita con llagas o sin llagas, resucita con llagas, pero después de la resurrección, cada una de sus llagas, en cada una de ellas resplandece la gloria y el poder de Dios. Y eso fue lo que yo entendí esa noche. Yo entendí de que Dios no me quería a pesar de. Dios me quería completamente como yo era. Lo único que yo tenía que tener era la apertura de dejar que ese amor me transforme. Ese día me sentí tan lleno como nunca me había sentido. Ese día me valoré yo mismo más, y en ese mismo sentido empecé a cobrar un valor por los demás. Ese mismo día se rompieron todas las cadenas que yo tal vez traía escondidas desde chiquito con la pornografía. Se rompen esas cadenas y empieza un proceso de sanación, que no voy a decir que fue un proceso fácil, fue un proceso doloroso, ¿verdad? Fue un proceso de dejar que Cristo tocara mi herida, ¿verdad? Sanara mis heridas, sanara mi memoria, sanara mis recuerdos, sanara mi identidad, sanara mi propósito, sanara mis creencias, sanar hasta lo que yo mismo creía de Dios. Porque de cierta forma, por mucho tiempo, me había hecho un Dios a mi imagen y semejanza. Sin embargo, un Dios a mi imagen y semejanza es un Dios limitado. Y Dios me llamaba a mí a dejar que Él me hiciera a mí a su imagen y semejanza, ¿verdad? Ese día mi vida cambió y desde entonces, no voy a mentirlo, tengo una pasión por la teología del cuerpo. Creo que este tema no solo me salvó la vida a mí, sino que tiene la capacidad de salvar la vida a muchas personas. A veces creo que nos quedamos o nos limitamos por nuestra propia opinión hacia alguien. Sin embargo, Juan Pablo II decía que las dos únicas formas de acercarnos a la otra persona es desde el amor y con el asombro, ¿verdad? En la medida que reconocemos que cada persona es una imagen y semejanza de Dios, que cada persona además es mi hermano, ¿verdad? Porque compartimos esa hermandad, porque fuimos hechos por el Creador. En la medida que reconozco la dignidad de la unicidad de la otra persona,
No voy a dejar que sus debilidades, no voy a dejar que sus tendencias me limiten para acercarme a Él y comenzar una conversación. Porque si yo creo que la verdad que yo predico es real, tengo que tener la plena seguridad que al compartirla con el otro va a tocar su corazón. Doy gracias a Dios porque puedo ver el inmenso amor y la inmensa misericordia que ha tenido para conmigo. Y nada, quería compartir este video porque creo que es necesario contar el por qué la teología del cuerpo no es simplemente un tema que me gusta, sino que es un tema que necesito y que sé que es la respuesta a la cultura y a toda la confusión que tenemos hoy. Así que pues nada, sigamos este caminar juntos. Esto no es una cosa que tomamos un tema, ya aprendí algo de teología del cuerpo y se acabó. Es conocernos día a día. Y así de la misma manera que nos acercamos con asombro al misterio del otro, acerquémonos con asombro al ver el espejo, ¿verdad? Con toda la humildad del mundo de reconocernos que fuimos hechos del barro, pero con todo el amor del mundo y la felicidad de saber que compartimos el suspiro de Dios. Como decía San Juan Pablo II, en una de las primeras homilías que dio en Polonia después de haber sido elegido papa, cuando él le hablaba a su pueblo y él le decía a ellos: tenemos que reconciliarnos con nuestra grandeza, ¿verdad? No me puedo limitar por una herida, no puedo dejar que una herida o que una ideología o que un dolor o que una tristeza me etiquete y marque mi vida para siempre. Tengo que reconciliarme con la grandeza que significa ser humano, con la grandeza que en mi caso significa ser hombre, o en la grandeza que para muchas mujeres significa ser mujer, y poder compartir eso con los demás y poder reconocer esa misma grandeza en los demás. Así que vamos a mirarnos al espejo y vamos a recordar quiénes somos. Vamos a recordar que somos la imagen y semejanza de un Dios que sabemos que nos ama.